entró de improviso, lo hicimos jugar armado. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Disculpe, lo agarramos así de en frío. No pasa nada, gracias No por la pasa nada. invitación a los muchachos. Y te dimos lo peorcito que teníamos en el canal, nuestra productora seca. Por lo menos evocamos una, ¿verdad? Una evocamos. ¿Cómo anda? Bien, acá con los muchachos, trabajando por el nuevo tema, preparando lo que va a ser la gira del fin de semana y acá también está mi compañero Javi, que va a saludar para toda la gente también. ¿Cómo anda? ¿Bien? Excelente, gracias por la invitación una vez más. Y bueno, estamos para romper, así es ¿Sí? como se dice. ¿Solucionaron el temita de la plata esa o no? Y estamos en esa, ¿Todavía, Pío? todavía. Pero bueno, vamos a ver que se encargue el verdadero abogado de todos. Pero hubo una pelea incluso en ruta, eso pasó realmente porque el otro día Junior decía que se van a los programas y no le dan el tiempo suficiente para que aclaren. Entonces ahora, aclaren lo que hay que aclarar. No, y la verdad que fue un trajín que tuvimos en la zona sur del país. Hicimos los dos shows que estaba pactado, el señor corrió con nuestro dinero, nos dejó tirado a la deriva en el medio de la nada. Y por cosas de la vida, después en el camino más o menos a la altura de Carapeguá lo pudimos alcanzar y pudimos dar con él. Hubo una pequeña pelea, es cierto, pero fue en defensa propia ya que ellos sacaron un elemento contundente como es un puñal. Y nosotros nada más reclamamos lo que es nuestro, lo que nos ganamos, porque todos vivimos de esto y para la gente que dice que vivir así como nosotros es todo joda, que ganamos la plata fácil, eso quedó demostrado que no es así. Y es la primera vez que a este señor se lo invoca, que sale en tapa de diarios, en los principales programas de Telechimentos, porque nunca nadie antes se animó a hacer lo que nosotros hicimos. Y ojalá que sirva de lección para que otras personas no puedan volver a engañar, ¿verdad? Vamos a decir que le hizo a otra gente lo mismo. Según tenemos entendido, sí, a un grupo musical que se llama Mandingo, que es un grupo conocido de la movida tropical. A nosotros nos pasó a 400 kilómetros de casa, imagínate a ellos que están a miles de kilómetros de su país. Gracias a Dios llegamos bien, no nos pasó nada, pudo ir peor y todos los chicos están bien. ¿Y la salud qué tal ahora, Mo? Bien, mejorando a poquito y trabajando porque esto se extraña cuando no te vas de gira o no te vas de viaje. Y ahora preparamos la gira que va a ser este fin de semana para el viernes y sábado y domingo. ¿Puedes Asado seguir ya cantando? No, ya no, lastimosamente. ¿Puedes seguir cantando con el tema del supuesto preinfarto que te dio o eso se exageró demasiado? No, también? fue una exageración de la gente del diario nada más. Fue un pico de presión alta nada más. Pero sí, ya me tengo que cuidar, cosa que no lo hago otra vez porque trasnochamos, jodemos, ¿entendés? De repente comemos mal por los viajes. Pero estamos bien, gracias a Dios y gracias por la invitación para venir a presentar nuestro tema nuevo acá en el programa. Bueno, hecho la aclaración, está todo aclaradito.